Bueno, pues seguimos con la siguiente AFA Talk. Es para mí un honor presentar a Fernando Borreda, director de la Reserva Estratégica de Capacidades Nacionales de Producción Industrial RECAPI del Ministerio de Industria. Nos va a dar una charla bueno, pues sobre su departamento, situación actual en la que nos encontramos, que espero que sea de vuestro agrado. Fernando, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Ya está abierto. Okay. Perfecto. Buenos días a todos. En primer lugar, bueno, quería agradecer a Mila y a la Asociación Española de Fabricantes de Química para la Salud que nos dé esta oportunidad para presentar este proyecto netamente industrial español que afecta también a la salud. En los próximos 25 minutos pues les voy a explicar qué es... ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva? Sí. Les voy a explicar 5 cosas. ¿Qué es la RECAPI? ¿Qué persigue? ¿Qué características tiene? ¿Cómo funciona la agencia que lo llevaría? Y las funciones que tendría este organismo. Pero antes de empezar a entrar en materia, ¿qué es esta reserva estratégica basada en capacidades de producción industrial? Me gustaría comentarles una historia que les va a coger de cerca. Seguramente recordarán en primavera del año 2020, pleno COVID, todos encerrados, pandemia, que es algo que ahora mismo parece que nos queda muy lejos, ¿no? Como la pandemia, sí, ¿qué pasó? ¿Y qué lecciones hemos aprendido? Y estas lecciones se están aplicando de verdad. Esto que todos recordamos, ¿cómo se ha materializado en iniciativas? Bueno, pues por eso estamos aquí. En aquel momento, en mayo del 2020, el Ministerio de Industria, la Secretaría General de Industria, su misión principal era pues un poco ayudar a las empresas, hacer controles de calidad, gestión administrativa. Pues durante el COVID cambió 180 grados su misión para empezar a llamar a las empresas, y digo llamar, teléfono, secretario general de Industria, ¿me puede poner con el CEO de la empresa X? Oiga, ¿haría usted gel hidroalcohólico? Oiga, ¿haría usted mascarillas? Oiga, ¿estaría usted dispuesto a hacer un respirador junto tal y cual y cual? Entonces, esta llamada directa tuvo una respuesta positiva abrumadora. Pero el secretario general de aquel momento se giró a nosotros, al gabinete, y nos dijo: esto no debería volver a repetirse. O sea, no tendríamos que estar en una futura crisis teniendo que llamar uno a uno, preguntándoles si voluntariamente quieren participar y sin saber cómo les vamos a pagar, bajo qué ley lo vamos a amparar, qué estructura vamos a tener de la producción, cuánto pueden producir, si para hacer las mascarillas necesitan telares que vienen de no sé dónde y no tenemos, o necesitan un hilo que no tenemos. Y entonces, para dar respuesta a esa no tiene que volver a pasar, empezamos a pensar. Y dijimos, bueno, si necesitamos estar preparados, necesitamos un mecanismo de respuesta y necesitamos unas reservas estratégicas, porque es la única manera de estar preparado. Como pensarán, reservas estratégicas, pues no hay muchas. O se almacena, lo cual nos cuesta dinero, hay que hacerlo con anticipado, tiene problemas de caducidad y no aporta nada más que al espacio y logística. O diversificamos, que seguimos dependiendo, al diversificar, seguimos dependiendo del exterior. O innovamos, que sería lo óptimo, pero tiene una incertidumbre muy grande y en caso de crisis no sabemos cómo va a funcionar. Y la cuarta es reactivar la producción local. Pero claro, la producción local se ha deslocalizado durante los últimos 30 años. ¿Cómo revertimos ese proceso? ¿O cómo no lo revertimos porque quizá no nos interese tanto, pero lo orientamos para volver a tener determinadas capacidades de producción locales en España o en Europa? Y aquí nos encontramos. Todo esto nos ha llevado a pensar esta reserva estratégica basada en capacidades de producción industrial, que es 2 cosas. La primera es un mecanismo de gestión de crisis de suministro. Y la segunda es un instrumento que ayude a las políticas industriales que refuercen las cadenas de valor de ecosistemas que son críticos para la sociedad. Salud, energía, defensa,
movilidad, agricultura. Pero bueno, esto, siguiente diapositiva, por favor. Pero bueno, esto que suena muy fácil, pero luego es realmente complejo, ¿qué persigue? O sea, ¿cuál es la finalidad concreta de esta reserva estratégica basada en capacidades de producción industrial? Yo diría que tiene 4 finalidades. Una, evidentemente, que es la que acabo de comentar, es que es un sistema, un mecanismo de gestión de crisis de suministro. La segunda sería un instrumento que nos sirva para aumentar la resiliencia económica y la autonomía estratégica española. La tercera, si nosotros queremos tener una reserva que se basa en la producción local, tenemos que traer la producción local. Y eso significa producir aquí. Y eso significa promocionar la producción local. Ojo, esto cuesta dinero. Una reserva está vacía, no tiene ningún contenido si no se produce aquí. Así que, por narices, tenemos que impulsar la producción local. Y el cuarto objetivo es que sabrán ustedes que la Unión Europea, muy preocupada actualmente y ahora todavía más, y después del informe Draghi de la semana pasada todavía más, hay iniciativas en los sectores estratégicos, como por ejemplo en los semiconductores, materias primas críticas, tecnologías limpias, y ahora hay una alianza europea de medicamentos críticos que tenderá, o es su interés, tener un acuerdo, un tratado sobre medicamentos críticos. Siguiente. Muy bien. Les he dicho que les iba a explicar el qué, cuál es el objetivo, qué características tiene. Pues las características de esta reserva serían, de nuevo, 4. En primer lugar, estratégica. ¿Qué significa estratégico? Ahora todo es estratégico. ¿Con no sé qué? Estratégico, ¿verdad? Estratégico. Comunidad de vecinos, estratégico. Pues no. Estratégico es que lleva a un nivel nacional al máximo nivel de la cúspide de las decisiones. Si tenemos que tener un sistema de gestión de crisis, tiene que tener una jerarquía donde las decisiones se tomen al máximo nivel. En este caso, se trata del Consejo de Seguridad Nacional, que es el órgano asesor, que es el comité delegado del Gobierno para Asuntos de Seguridad Nacional al presidente. Este Consejo de Seguridad Nacional está formado dentro de un marco de seguridad, dentro de la Ley de Seguridad Nacional y del Sistema de Seguridad Nacional. Entonces, la RECAPI, si tiene que responder a crisis, tiene que estar dentro del marco de seguridad nacional. La segunda, como hemos hablado, es no solo necesitamos entrar en un marco de seguridad nacional por crisis, necesitamos también tener un instrumento industrial económico para poder pagar esto. La tercera, no solamente tenemos que tener un instrumento industrial económico para poder financiar de manera sostenible esta reserva, sino necesitamos también tener una nueva relación público-privada de la industria con los sectores o la industria estratégica. ¿Y qué consiste esta relación público-privada? Les voy a poner un caso. Ucrania. En Ucrania, el Ministerio de Defensa, o en España, o en Estados Unidos, viene trabajando con el Estado desde la Primera Guerra Mundial, donde se hizo la revolución industrial, y entonces existe una relación íntima entre la industria de defensa y el Ministerio de Defensa de todos los países, donde se retroalimentan de los avances tecnológicos y de las tácticas. O sea, hay un avance tecnológico que hay en el mundo de la defensa, los ejércitos se adaptan a este avance y viceversa. Si hay un avance táctico, la industria se adapta a este avance. Esto no pasa en otros sectores, solo pasa en el sector de la defensa. En cambio, si nosotros queremos proporcionar seguridad nacional en su sentido amplio, hablo seguridad de medicamentos en el momento de que hay una crisis, seguridad de determinadas piezas estratégicas en el momento de que hay un corte de suministro para la producción, automóviles, energía, fertilizantes. Tenemos que tener una relación con esa industria que antes no se daba, basada en una corresponsabilidad, de manera que esa industria entienda que es estratégica y que proporciona un servicio que va más allá de un contrato. Y la última, que es la que he puesto allí,
es que para hacer todo esto que es innovador necesitamos una metodología. ¿Y por qué necesitamos una metodología? Porque si tenemos que identificar y clasificar qué recursos o qué bienes son estratégicos de aquellos que no lo son, no podemos hacerlo arbitrariamente. Necesitamos tener una metodología desarrollada y validada para poder seleccionar y decir, este hoy en día es estratégico, puede que mañana no, y este que mañana no, puede que sí lo sea hoy, etc. Y para eso solo se puede hacer con una metodología. Todo esto nos llevó a pedir ayuda a la Unión Europea, que seleccionó este proyecto en el año 22 para poder ayudarnos en todos los desafíos que tiene, que no solamente son metodológicos, hay legales, hay económicos, hay de marco de operatividad, etc. Después de que les he explicado las características, nos llama la pregunta, bueno, ok, ya empiezo a entender de qué está usted hablando, pero esto, ¿cómo va a funcionar? O sea, ¿qué idea tiene de funcionamiento? Pues la manera de funcionamiento es paralela, muy similar como pasó durante el COVID, pero instrumentalizado y adaptado con anticipación. O sea, primero tendremos que tener unos protocolos de vigilancia y activación. Tendremos que tener unos contratos y una relación con la industria de manera que esta industria tenga clara que hay una fase de vigilancia, hay una fase de emergencia, hay una fase de respuesta y hay una fase de desescalada. O sea, todo esto hay que diseñarlo. ¿Cómo trabajaremos también? No solamente tendremos estos protocolos de activación, sino estos protocolos de activación, que estarán precontratados, ¿cómo se trasladan a la fabricación? O sea, ¿cuántas dosis, por ejemplo, de vacunas tengo que fabricar, en cuánto tiempo, para cuántas personas y cómo? ¿A qué velocidad? No vamos a saber cómo es la próxima crisis. Nosotros tomamos las lecciones aprendidas del COVID, pero la siguiente será diferente. Pero sí podemos identificar patrones comunes de diferentes escenarios de crisis que nos sirvan para identificar algunos de los recursos que necesitamos y al menos estar mejor preparados. Ese es el propósito. La segunda, no solamente vamos a necesitar estar preparados, tener claro operativamente cómo va a funcionar, también nos tenemos que alinear con las actividades que hace la Unión Europea y las iniciativas que hace la Unión Europea en este sentido, de las cuales ya le he nombrado unas, y una de las que está ahora mismo en funcionamiento o intentándose organizar es la Alianza Europea de Medicamentos Críticos, que seguramente les suena familiar y en la cual estamos participando. Además de eso, tenemos que tener un mecanismo que sea sostenible financieramente. O sea, podemos tener el ensoñamiento de tener unas reservas españolas, europeas, chinas, pero si no es sostenible financieramente, porque no hay inversión, porque no hay empresas, porque no hay interés, esto será un proyecto más en el cajón de los muchos que hay en España. Y este interés común se plasma en una nueva relación de corresponsabilidad entre las empresas que participen en esta reserva, que queremos estandarizar mediante un certificado de autonomía estratégica. Les voy a remitir al anteproyecto de ley de industria, que está en la página web de Industria, se lo pueden descargar, donde van a encontrar esto. Esta propuesta se encuentra, no solo esta, la de proyectos estratégicos, el certificado de autonomía estratégica, cómo funcionaría la RCAPI, se encuentra en el anteproyecto de ley de industria. ¿Cómo va a funcionar el proyecto de ley? Pues vean ustedes el Parlamento y esperamos para el próximo año, seguramente para enero, por lo menos remitirlo al Parlamento, ¿no? Pero esta corresponsabilidad, insisto, tiene una importancia vital que hasta ahora no nos hemos dado cuenta hasta que ha venido el COVID. Y es que si bien una industria de defensa es consciente de que suministrar proyectiles de 155 es importante en caso de crisis y ya nos arreglaremos cómo se paga, y que está averiguando continuamente esta empresa cómo mejorar su munición para hacerla más lejana, más eficiente, y lo comparte con el Ministerio de Defensa, aquí, insisto, y en el Ministerio de Defensa, Departamento de Defensa de Estados Unidos. Esa es la relación de corresponsabilidad que queremos encontrar con las empresas que trabajen en este certificado de autonomía estratégica. Es pensar que son estratégicamente importantes. Y por último, bueno, no queremos crear empresas zombies. No queremos que crear una reserva estratégica, que haya una empresa que participe en esta reserva estratégica, se duerma en los laureles y la tengamos que mantener y la tengamos que proteger con el dinero del Estado y de los contribuyentes.
queremos que siga avanzando tecnológicamente y se produzca una innovación, aunque sea en la producción. O sea, aunque digamos, vale, tu función principal no es innovar, tu función principal es tener la producción asegurada. Pero eso no significa que tú no puedas innovar en hacer una producción más eficiente, más económica y nos sirva a todos. Muchas gracias. Siguiente. Y por último, les quiero explicar cómo funcionaría el organismo que se encargaría de gestionar esta reserva, que sería el Centro de Coordinación y Promoción de la Industria Estratégica, que efectivamente se llama coordinación porque necesitaríamos coordinar la producción en un momento de crisis, pero sobre todo promoción, porque si no tenemos la producción aquí y no la pagamos aquí, esa reserva estará vacía, será una utopía. Este centro dependerá directamente del Consejo de Seguridad Nacional cuando se cree, si se aprueba la ley de industria, si no tendremos que encontrar alguna manera alternativa, y se enfocará, como hemos dicho, en impulsar la promoción, en coordinar la gestión, en crear la reserva, que sería este conjunto de empresas y este conjunto de recursos identificados con una metodología de dependencia de riesgo y de importancia crítica para España, y sería la encargada de relacionarse con esta industria, de inspeccionar esta industria para ver que efectivamente puede dar respuesta cuando le toque, se encargaría de toda la parte de gestión administrativa, de contratos, de propuestas y de ayudas para promocionar esta reserva. Y además tendría relación con otras reservas que tienen otros países, por ejemplo, como la que pudiera tener Finlandia o como la que se pudieran crear con este proyecto que estamos intentando llevar a la Unión Europea. Y con esto termino mi presentación. Si ustedes tienen alguna pregunta, estaré encantado de resolverla. Muchas gracias. Ahí tienen también el correo electrónico mío personal, bueno, de trabajo, y el de la Dirección General en la que atendemos este tipo de casos. Muchísimas gracias.